No sé si tienen alguna película o algún personaje de película con el que se identifiquen, que sea su favorito. Por ejemplo, alguien podría decir, yo soy como Jack de Titanic por el heroísmo, por entregar la vida por las personas que ama. O podría decir, yo soy como Rose porque me quedé con el más pobre en lugar que el que tenía más dinero, ¿no? Soy como Rápidos y Furiosos, y no por el valor de la familia, sino porque siempre ando a las carreras y porque la maquinaria ya me anda fallando. O soy como Shrek porque la gente descubre que verdaderamente soy muy ogro, pero que tengo buen corazón. O son como yo, como Dory de Buscando a Nemo, que entran al siguiente cuarto y ya se les olvidó qué era lo que ustedes estaban buscando, ¿no? Bueno, los seres humanos tenemos este proceso de identificación. Nos identificamos con los protagonistas o con los antagonistas de las historias y nos reflejamos en ellos viendo nuestras propias vidas a través de las historias de ellos. En materia de psicología, este fenómeno se conoce como, puede conocerse de dos maneras, como identificación proyectiva o como efecto protagonista. Y pues consiste en que nosotros resaltamos como las cualidades o los defectos de un personaje, de una historia, y llegamos a decir, pues yo soy ese. Entonces vivimos en un mundo en el cual cada uno de nosotros pues es el protagonista de su propia historia, pero a veces nos creemos tanto ese papel que llegamos a considerar que somos el centro del universo y que todas las historias de vida y todo lo que pasa alrededor tiene que ver con nosotros en todo momento. De manera que, por ejemplo, en redes sociales, las personas cuando ocurre una tragedia en algún lugar como París, suben la foto de cuando ellos anduvieron en París y mencionan, ay, qué bueno que yo no estuve por allá porque me hubiera pasado esto. Allá en 2020 cuando yo viajé, bueno, en 2020 es medio difícil, ¿no? 2019 que yo viajé para allá. Y pues bueno, llegamos a ponernos como en el centro de todas las tragedias, de todo lo bueno, de todo lo malo. Y pues ese tipo de actitud nos lleva a cometer errores garrafales, porque le imponemos nuestra vida a los demás. Caemos en errores que llegan a dañarnos a nosotros y llegan a dañar a las personas que nosotros amamos. Y precisamente el pasaje que leemos el día de hoy de Lucas 6, del 39 al 45, es un pasaje donde Jesús aborda tres errores que como seres humanos cometemos en este tipo de acciones, con este efecto protagonista. Y quiero hablarles de estos tres errores. El primero de ellos es que queremos a veces guiar o dictaminar la conducta de otros a partir de nuestra experiencia. Queremos guiar la conducta o las experiencias de los otros a través de nuestra propia experiencia. En este pasaje que les comenté, Jesús inicia haciendo una pregunta muy poderosa y dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Y a veces, hermanas, hermanos, nos creemos con la autoridad de decirle a otros cómo es que deben de ellos vivir su vida. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos sentimos con el derecho de poder decirles a otros que están haciendo bien o están haciendo mal algo por el hecho de que nosotros decimos lo que nosotros hemos hecho nos ha funcionado y vemos que a ellos les está haciendo falta eso que nosotros intentamos hacer? Como si todas las experiencias y todas las vidas tuvieran que regularse por los mismos principios de experiencia que nosotros hemos enfrentado, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha logrado bajar de peso a través de una dieta, de jugos verdes, de poder comprar los productos del Herbalife y cree que esa es la única manera de poder bajar de peso, de repente te lo encuentras y se pone un poquito pesado a platicarte y a decirte, no con el ánimo de compartirte y decirte que puedes mejorar a través de eso, sino con el ánimo de decirte, estás haciendo mal porque te falta este paso por hacer. Si lo compraras como yo lo compré, si lo vendieras como yo lo vendí, lograrías tu objetivo, pero como no lo estás haciendo, pues no está sucediendo, ¿no? O por ejemplo, alguien que supera una crisis matrimonial le recomienda a otra pareja qué es lo que deben de hacer a partir de lo que ellos experimentaron, siendo que cada una de las parejas, cada uno de los individuos es muy distinto, sus caracteres son diferentes y las maneras en las que están viviendo el pleito pueden ser muy variadas. Por lo tanto, a veces estas personas que van con actitud sermoneadora por todo el mundo, a veces no nos caen tan bien, ¿no? Por eso es que Jesús en este pasaje primeramente nos llama a nosotros a ser guiados por Él antes de intentar guiar a otros. En el versículo 40 de este pasaje dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Es decir, si tú quieres poder guiar a otros, si tú quieres poder enseñarle a otro el camino, primeramente tienes que aprender a ser un discípulo tú, un discípulo del Maestro Jesús, como para poder actuar
correctamente. Dice Proverbios 3 de los versículos 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando tú partes de tus propios principios, de tus propias experiencias, de tus propios pensamientos, argumentaciones y conclusiones, puede que al momento de aplicarlos a la vida de otros los lleves a hacerles un daño mayor, a un fracaso, en lugar de para bien. Pero si tú verdaderamente quieres ayudar a otros, tienes que convertirte primero en un discípulo de Jesús, porque muchas de las veces nosotros somos ciegos al respecto de nosotros mismos y por lo tanto no podemos guiar a otras personas que están en esa misma situación. Es cierto que si tú saliste de un bache, de una situación difícil, de un problema, tuviste que usar tus manos, tuviste que usar tus recursos, pero si saliste, no fue gracias a ti, fue gracias a Dios. Fue gracias a que Dios te sostuvo en todo momento. Así que debemos de tener la humildad de poder reconocer eso, que no fueron nuestras recetas secretas del éxito, sino que fue nuestro Dios el que nos sacó de allí. Así que antes de recomendarle tus infalibles tácticas a alguien, tienes que recomendarle a tu infalible Dios. Y tienes que dedicarte tú primero a conocer a ese infalible Dios. Y entonces sí, los demás van a poder ser bendecidos por tus experiencias. Y recuerden, hermanos, dentro del mundo de la consejería y de la psicología tenemos un término en la pastoral, bueno, ya lo dije, es la consejería, que no se trata de aconsejarle a los demás y decirles qué es lo que deben de hacer, sino de acompañarlos. Tenemos que permitir nosotros como pastores, como acompañantes, como consejeros, como psicólogos, permitir que las personas puedan descubrir sus propias respuestas, sus propios caminos y andar con sus propios esfuerzos. Si nosotros tratamos de quitarle a las personas eso y les recomendamos y les decimos esto es lo que tienes que hacer ABC, podemos estropearles y muchas de las ocasiones es necesario permitir que las personas tomen sus propios caminos. Así que si realmente amas a alguien, alguien que a lo mejor no lo está pasando tan bien, alguien que a lo mejor se está equivocando mucho, pero que está por enfrentar su camino, tienes que permitirle a esa persona que pueda tomar sus propias decisiones, porque lo que tú has vivido, tu experiencia, es solo tuya y no es una regla universal. Así que ese es el primer error que a veces cometemos. El segundo error dice algo más o menos similar, ¿no? Nos atrevemos a decirle a los demás qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo sin mirar nuestros defectos. Nos atrevemos a decirle a los demás qué es bueno o malo sin mirar a nuestros defectos. Jesús continúa con su discurso que está dando aquí y da un ejemplo visual muy contundente. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tú tienes en el tuyo? ¿Por qué estás mirando lo que el otro tiene y no ves lo que tú tienes? A veces somos muy rápidos para señalar los errores de los demás, pero nos cuesta mucho trabajo admitir nuestros propios errores, nuestras fallas. Entonces, criticas a las personas que llegan tarde, pero jamás te hemos visto a ti llegar temprano. Criticas a las personas que dicen mentiras, pero tú no te tientas el corazón para moldear la verdad cuando así te conviene, ¿no? Entonces Jesús nos dice primero que debemos sacar la viga de nuestro ojo antes de querer ayudar a los otros. Entonces no se trata de corregir a los demás porque tú estés bien, no se trata de decirle a los demás lo que están haciendo mal, sino de acompañarlos con humildad y con conciencia de que tú también tienes fallas, de que tú también eres un ser humano, de que tú también te has equivocado. Dice la carta a Santiago en capítulo 1, versículos 23 al 24, nos recuerda que el que escucha la palabra de Dios, pero no la practica, es como alguien que se mira en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida cómo es. Esta metáfora es muy interesante y habla precisamente de este punto que estamos abordando. La palabra de Dios es un espejo y dice que el que se mira en la palabra y no la practica, bueno, es como el que se mira en un espejo y se le olvida cómo es. Miren, yo creo que a veces ni siquiera nos miramos en el espejo, a veces ni siquiera leemos la palabra, a veces ni siquiera abordamos el poder ser confrontados con la palabra de Dios, o nos miramos en la palabra de Dios y decimos que no nos identificamos con eso porque tenemos la vista tan sucia que no nos vemos defecto alguno.
Entonces, inmediatamente de que escuchamos la palabra de Dios, pensamos así como de, ay, esto estaría muy bueno para otra persona, pero no alcanzas a verte cómo estás realmente tú y dices, bueno, esto sería para otro, para mí no, este pasaje que estamos leyendo, esta predicación que estamos escuchando, este mensaje que yo estoy recibiendo, ¿no? Entonces te miras y no te ves defectos porque tienes la mirada un poco sucia. No has aprendido a ver cristalinamente a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pero en otras ocasiones, pues bueno, si te miras y descubres así como de que, híjole, sí estoy fallando, estoy haciendo mal, y me mueve mucho lo que me están diciendo, lo que estoy leyendo, y pasó el tiempo del mensaje, del culto, de la reunión, de etcétera, donde tú vayas, y te vas y se te olvida porque no es algo que te convenga tener en ese momento. Y entonces somos muy dados, hermanos, a poder señalar con mucha saña a quienes están cojeando del mismo pie que nosotros. E incluso nos llegamos a justificar con frases como, bueno, pues es que esa persona sí se pasó, pero por lo menos lo que yo hice, pues no se supo, ¿no? No salió tanto a la luz. Bueno, no es que no sea, no es que tú seas mejor que la otra persona, es que simple y sencillamente a veces eres más descarado, a veces somos más descarados, o a veces tenemos, no sé si conozcan alguna persona así que tienen una perversidad que raya como en los límites de la locura y la genialidad. Son tan buenos para hacer el mal que ya hasta saben cómo no ser descubiertos. Se han convertido en unos genios del mal. Y eso, a pesar de que pueda causar una admiración extraña, realmente no es de admirarse, es de preocuparse, porque la persona ya ha caído en una situación muy, muy fuerte. Entonces, nosotros, a pesar de eso, nos atrevemos a decirle a los demás lo que deben hacer y lo que no deben hacer, cuando la Biblia nos enseña que nos miremos primero a nosotros mismos en la palabra de Dios para ver nuestros defectos y poder repararlos, poder trabajar en ellos. Dice la sabiduría popular, ¿no? Que uno no aconseja porque sea sabio, sino porque uno ya fue tonto. Bueno, lo dice con otras palabras más fuertes, pero es la versión censurada, ¿no? Lo que tenemos que reconocer aquí es que acompañamos a los demás no porque somos superiores, sino porque estamos en el mismo nivel que ellos, desde la empatía, en el lado a lado, siendo también llenos de defectos, caminamos con ellos no como guías espirituales que tienen muchísimo más poder, sino como hermanas, como hermanos. Entonces tenemos que comprender que somos iguales a las otras personas. Podemos caminar al lado de ellos porque comprendemos el dolor que ellos están experimentando porque nosotros también lo hemos atravesado. Y de esa manera, en lugar de tener un juicio en nuestras bocas contra esas personas, vamos a tener una palabra que verdaderamente dé ánimo. Vamos a tener una acción que verdaderamente ayude a los demás. Todos, todas necesitamos de Dios. Y cuando nos reunimos en una iglesia, estamos en un hospital en donde todos y todas sanamos juntos. Es un lugar en donde reconocemos que hemos estado enfermos y que necesitamos del doctor, del médico divino que es Dios y que nos ayuda. Como dicen los grandes teólogos, somos santos y somos pecadores a la vez. Es cierto, cometemos errores, pero cada día, por la fuerza del Espíritu Santo de Dios, nos levantamos con el ánimo de intentarlo una vez más y ser mejores en ese momento. El tercer error que llegamos a cometer y que Jesús nos habla en este pasaje es que a veces nosotros creemos estar bien cuando nuestros frutos dicen todo lo contrario. A veces creemos estar bien cuando nuestros frutos dicen lo contrario. Esta es una verdad fundamental y con esta cierra Jesucristo. Dice, no hay buen árbol que dé mal fruto, ni mal árbol que dé buen fruto. Es una frase enigmática pero poderosa y sencilla a la vez también, ¿no? Nos engañamos muchas veces a nosotros mismos pensando que estamos bien con Dios solo porque hacemos cosas religiosas. Porque vamos al culto, porque cantamos, porque escuchamos esta alabanza, porque escuchamos esta prédica, pero nuestros frutos en nuestra personalidad del día a día siguen siendo el egoísmo, el enojo, los chismes, la indiferencia, y entonces eso es algún indicador de que algo anda mal. Es como una persona que dice que ama a Dios y que va al culto los domingos, pero antes de ir al culto maltrata a su familia y apúrate, ¿y por qué no estás haciendo esto? ¿Y por qué no estás haciendo aquello? Y eres una esta y eres una aquello. Entonces en esa casa se escuchan gritos y ya cuando llegan al culto están santo, 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 canta y canta alabanzas a Dios, pero antes de llegar ahí hubo mucha discordia, muchos insultos, muchas divisiones, muchas críticas, muchas peleas. No importa, hermanas, hermanos, lo que digamos,
sino lo que reflejamos en nuestra vida. Importa y pesa mucho más. El capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículos 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Jesús nos está invitando a poder hacer un autoexamen de cómo es que estamos nosotros y cuáles son nuestros frutos y cómo podemos determinar a partir de nuestros frutos qué tipo de árbol somos nosotros. Este es un autoexamen que les tengo una noticia, sí es un autoexamen en el sentido de que lo tienes que hacer tú, pero no es un autoexamen en el sentido de que para hacerlo necesitas de Dios y de las demás personas. Primero tienes que preguntarle a Dios qué hay en ti y luego tienes que preguntarle a las demás personas qué ven en ti. Decía, por ejemplo, el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname y muéstrame mi corazón. Esa es una oración difícil. Decía un pastor que yo admiro mucho que es Craig Groeschel. Craig Groeschel tiene un libro. Él es autor bestseller de los más vendidos del New York Times y es pastor también, es autor de libros y escribe un libro que se llama Oraciones Peligrosas. Si tú tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, la aplicación YouVersion, ahí puedes ver también un plan de lectura de 7 días de Oraciones Peligrosas, pero si puedes conseguir el libro, yo te lo recomiendo. Este libro habla acerca de oraciones que son muy difíciles de hacer por las consecuencias que traen. Y esta que acabamos de hablar, que se refleja en los Salmos, es una de ellas. Examíname. Muy pocas personas queremos orar así. Nos da miedo orar así. ¿Por qué? Por las consecuencias que trae esta oración. Nadie quiere hacerlo realmente porque es algo doloroso. Es cierto, dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los libertará, pero la verdad es dolorosa. Y cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué hay en mí? Muéstrame los errores que hay en mí. Es fuerte encontrarte con que a lo mejor no eres la persona que tú habías pensado que eras, sino que te falta mucho camino por recorrer. Y una vez de que tú le preguntas a Dios, una vez de que tú le haces ese cuestionamiento a Dios y Él te responde, también necesitas preguntarle a los demás, a tus más cercanos, como dicen ahora la chaviza, los reales. ¿Qué es lo que yo tendría que mejorar? ¿Qué defectos hay en mí? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo bien? Y agárrate y agarra papel y pluma porque la respuesta te va a dejar boquiabierto. La respuesta te sorprenderá. Es mucho más complejo de lo que a lo mejor tú pensabas en un inicio. Y tienes que preguntarles, ¿mis frutos son coherentes con lo que yo digo que yo creo? ¿Mis acciones son coherentes con mis palabras, con mis convicciones, con la fe que yo digo tener? Y si tus amigos son verdaderos, te lo van a decir. Porque los amigos que no son de verdad solamente son salameros, solamente te van a hacer la barba, solamente te van a decir halagos, pero no te van a decir las cosas en las cuales te estás equivocando. Así que hoy, al conocer la verdad, Jesús nos invita a que tengamos el ánimo de poder descubrir cuál es esta verdad y poder comenzar a vivir de acuerdo a esos frutos y dar frutos coherentes. Si tú dices, yo soy buen árbol porque creo en el Señor Jesucristo, entonces tus frutos tienen que ser muy congruentes porque no hay árbol malo que dé buen fruto, ni árbol bueno que dé buen fruto. ¿Cuáles son tus frutos el día de hoy y qué tipo de árbol eres? Este es el error que a veces cometemos, creernos lo que no somos y que nuestros actos reflejan la otra cosa. En conclusión, hermanas, hermanos, hoy esta reflexión se llama no somos el centro del universo, no eres el centro del universo, porque a veces queremos medir a los demás de acuerdo a nuestra propia experiencia, al tamaño de nuestra vida, de lo que creemos que somos nosotros, de nuestros principios, de nuestros valores. Sin embargo, cuando somos autocríticos y somos de acorde a lo que la palabra de Dios nos revela, nos damos cuenta que no somos el modelo de perfección de absolutamente nadie ni de nada. Entonces Jesucristo nos llama a poder ser humildes, a poder dejar de juzgar a los demás sin primero revisar nuestra propia vida y a dar frutos coherentes que reflejen el amor de Cristo dentro de nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy guiando bien a los demás? ¿Estoy dirigiendo bien a la vida de aquellos que están bajo mi responsabilidad, sea yo padre, madre de familia, esté a cargo de un grupo, esté a cargo de un equipo, de un trabajo, de mi propia vida?
¿O solamente estoy imponiendo mi manera de ver las cosas, mi visión, mi forma de pensar, y estoy juzgando los errores de los demás sin ponerme a ver mis propios errores? ¿Mis frutos están reflejando a Cristo? Hoy el Señor nos invita a que podamos ser verdaderos seguidores suyos y que nos demos cuenta que la medida perfecta de todas las cosas es Él, no nosotros, y que por eso nuestro corazón debe ser siempre humilde y debemos vivir vidas que den testimonio de su grandeza. Amén. Te invito a que podamos cerrar este tiempo orando. Dios de misericordia, hoy que nos has regalado esta reflexión, permítenos que tu espíritu nos llene, que nos vivifique, que nos permita detectar en dónde hemos estado mal, que no nos veamos solamente, Señor, poniéndonos un 10 de calificación y tampoco, Señor, nos apabullemos porque tú dijiste ninguno tenga un más alto concepto que el que deba tener de sí mismo, pero también, Señor, nos llamas a poder no tener un concepto más bajo que el que debamos tener, sino lo justo, en justa medida en ti. Ayúdanos a mirarnos a través de tu mirada, a través de tus ojos y poder corregir lo que necesitamos corregir. Ayúdanos a poder vencer todo aquello con lo que estamos luchando y bendícenos, Señor, para que podamos transformar nuestra manera de ser en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.